Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Capital Empresa. Hoy en Visión Financiera abriremos la puerta a un tema que muchos evitan, las finanzas en pareja. Porque el dinero no es solo números, también es confianza, decisiones compartidas y a veces pequeños roces que pueden marcar la relación. Hablaremos de cómo organizar gastos y ahorros sin discusiones, cómo poner prioridades en común y planificar objetivos a corto y largo plazo y cómo convertir los retos económicos en oportunidades para crecer juntos como pareja. Repasaremos los errores más habituales que todos cometemos, desde la falta de comunicación hasta descoordinaciones en inversiones o presupuestos. Y compartiremos estrategias prácticas para que el dinero deje de ser un motivo de conflicto y se convierta en un aliado que fortalezca la relación. También veremos cómo afrontar decisiones importantes sin generar tensiones innecesarias. Así que quédate con nosotros y descubre cómo transformar la gestión financiera en un proyecto de vida en común, donde la confianza, la planificación y la armonía se unen para construir un futuro sólido y compartido. Arrancamos Capital Empresa. Y precisamente para hablarnos de las finanzas en pareja contamos con la presencia de nuestro colaborador Iván Méndez, asesor financiero en su espacio Visión Financiera. Iván, bienvenido. ¿Qué tal, Montse? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, mucho tiempo sin vernos, ¿eh? Mucho tiempo sin vernos. Han pasado unos días, sí. Bueno, perfecto. Hoy vienes acompañado, nos acompaña en el estudio Clara Vilaseca, ya una amiga ya del programa. Una amiga del programa, una habitual ya. Una habitual, sí. Sí. Clara, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y como decía al principio, hablamos de finanzas en pareja, así que cuéntanos. Sí, porque normalmente hablamos de finanzas individuales y de qué hacer cada uno y tal, pero claro, cuando no es uno, que son dos, pues hay que ponerle orden también. Sí, que me imagino que habrá un poco más de lío. Sí, básicamente porque esto le afecta a todas las parejas, pero pocas deciden a ponerle solución, que es el dinero. Y lo curioso que no hablamos de grandes problemas, porque muchas veces son discusiones de poca cosa. Una compra, yo ya lo he contado aquí 1000 veces, que a mí personalmente no me gusta gastar en lotería y mi mujer sí, y esto genera fricciones en mi casa. Un gasto inesperado, o simplemente porque una persona quiere ahorrar y la otra quiere gastar. Esto también es a veces un poco conflictivo. Y de hecho, de las mayores discusiones que tienen las parejas no vienen por la infidelidad o la familia, vienen por el dinero. Claro, que vives cada día, un poquito. Claro. Así que lo importante no es cuánto dinero tiene la pareja. Esto hemos visto parejas con ingresos bastante altos y discutir constantemente, y parejas con muy pocos ingresos y llevar una vida financiera súper sencilla y súper plana, ¿no? sin tener ningún tipo de discusión. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, de que personas que cobran muchísimo o ingresan mucho dinero y son incapaces de ahorrar, y personas que ingresan muchísimo menos y tienen su plan de ahorro, ¿no? Es un poco lo mismo. Sí. Y el problema precisamente es ese, ¿no? De que no tienen un plan en común muchas veces. O sea, tú imagínate si ya una persona sola, lo que estabas hablando, ¿no? Una persona sola es compleja a la hora de decidir qué va a hacer con dinero. Imagínate dos personas decidiendo qué van a hacer con la economía de su casa. Así que hoy vamos a intentar dar un poco de luz sobre este tema y vamos a ver si podemos ayudar a esas parejas que están teniendo problemas financieros no por falta de ingresos, sino por falta de ese tipo de control, ¿no? Antes de meternos en tema, cualquiera de los dos, ¿por qué el dinero sigue siendo muchas veces el gran tabú entre una pareja?
Pues yo te diría porque implica responsabilidad, implica realmente hacerse cargo de algo. Entonces siempre nos es más fácil delegar la responsabilidad a otro que no, oye, yo he decidido, ¿no? Al final el dinero no es más que una decisión. Donde pongas el dinero o para dónde va a ir, va a ser aquello que vas a decir, esto es a lo que le quiero dar prioridad. Entonces, muchas veces delegamos en el otro, ¿no? En este caso, por lo tanto, no nos estamos haciendo cargo con lo que eso implica. Ujú. Es que esto que comenta Clara lo hemos visto 1.000.000 de veces, de cualquiera de los dos no quiere asumir esta responsabilidad, le traslada la responsabilidad al otro, el otro toma decisiones que a priori van acorde de los dos, pero no es la realidad, no van acorde de los dos porque estoy tomando decisiones por dos, pero son decisiones para mí, y eso al final acaba generando ese conflicto entre los dos porque el que no se quiere hacer cargo le reclama al otro la mala gestión que está haciendo. Entonces, claro. Y aquí es donde empiezas a generar bastante conflicto con este tema. Me gustaría que nos explicáis un poco, con un ejemplo, cómo consideréis, ¿no? ¿De dónde surge un problema de...? Claro, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Que aquí hemos de ser muy conscientes que cuando de manera individual, autónoma, pues cada uno pues hace y deshace y no rinde cuentas a nadie, ¿no? Pero en el momento en que decidimos construir la vida o vivir un proyecto de vida junto a alguien, que en este caso pues va a ser la pareja, pues llevamos o vienen con nosotros pues mochilas o formas de funcionar que tienen que encajar con el nuevo modelo que estamos teniendo. Entonces aquí, ¿no? Voy a, por ejemplo, hablar del caso vamos a poner nombres, evidentemente, que no son reales, ¿no? Pero que hablamos de un caso real de David y Laura, ¿no? A una pareja joven, 34, 32 años, con proyectos de construir una familia, poderse retirar de manera anticipada y hacerlo en un momento y etapa concreto, ¿no? Entonces, ambos tienen buenos ingresos en conjunto, vamos a decir, ¿no? Más o menos se mueven entre unos 3.800, 4.000 euros al mes que van entrando mensualmente. No tenían ni deudas graves, ni tampoco problemas económicos, que diríamos reales, ¿vale? Pero están constantemente teniendo discusiones acerca, pues bueno, de esa gestión diaria del dinero. ¿Y cuál era el problema realmente? Ostras, pues que al sentarnos, ¿no? Y hacer de alguna manera esa, ¿no? en consultoría de escucha, de reevaluación de qué proyectos queremos vivir, qué cosas queremos ver, lo que se dieron cuenta es que al final cada uno tenía un patrón del dinero distinto, ¿no? En este caso, David ahorraba, ¿vale? Y Laura, pues tenía más, daba más prioridad al disfrute del dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, cada vez que había determinado gasto o en la parte del presupuesto, para David se le activaban las alarmas, ¿no? De decir, ostras, es que claro, es que si hacemos esto, nuestros proyectos no se van a dar o se van a dar mucho más lejanos. Pero en cambio para Laura era como, ostras, pero mientras estamos haciendo hay que vivir, hay que disfrutar, ¿no? Y como que de alguna manera para uno ponía el punto más en el disfrute, pero el otro estaba más enfocado en el futuro, ¿no? Entonces esto lo vemos como, por ejemplo, oye, había un gasto de unos 300 euros en el que, oye, vamos, ya sea en ropa, ya sea vámonos a hacer, no sé, un menú de estos gastronómicos que ahora están bastante en tendencia, que vemos más, ¿no? Claro, eso para David era un gasto, pero en cambio pues para Laura era algo normal, porque a ver, ya que estaba pues trabajando duro, pues qué menos que también que ambos pues pudieran disfrutarlo, ¿no? Entonces, aquí ninguno de los dos está equivocado. Cada uno está en su tiene razón desde su punto de vista, ¿no? Pero simplemente es importante ver y ser consciente que lo que tienen son prioridades distintas. Entonces, el hecho de sentarnos a realmente definir, oye, ¿qué necesito del otro para tener esa tranquilidad en esa gestión del día a día?
Lo que hace al final es un trabajo de honestidad para uno y para el otro y también de cuidado, porque en el momento en que ya podemos definir en esa organización un presupuesto, hace que Laura podía sentirse cómoda, que conectara con esa sensación de disfrute sin que eso perjudicara o afectara ese sentimiento que necesitaba más David para, oye, que no se vea comprometido lo que estamos construyendo juntos, ¿no? Y estaba más en el futuro. Entonces, lo que pasaba es que simplemente no había un acuerdo, no se había generado un espacio consciente de escucha y de toma de decisión para decir qué necesita uno, qué necesita el otro, y al final ambos se sienten cuidados y protegidos, porque el dinero no va a ser otra cosa que donde quieres poner la energía, qué vas a darle prioridad. Entonces, de esa manera, en esa organización estás poniendo, cada uno siente que se está dando prioridad a lo que realmente es importante para cada uno, ¿no? Podríamos decir, por lo que está contando Clara, que uno de los errores principales es no hablar del dinero. Es no hablar del dinero, efectivamente. O sea, hay muy pocas parejas que se sienten de manera honesta a hablar de dinero. Y cuando empiezan a hablar de dinero es que ya están metidos en el problema. O sea, cuando se sientan realmente a vamos a ver qué pasa, es que ya la hemos liado demasiado. Entonces, a partir de aquí... Y sobre todo hacer el matiz que no es lo mismo hablar de dinero que discutir sobre dinero. Correcto. Exacto, porque aquí parte una premisa, no hay ninguno que gana y ninguno que pierde, ¿no? Al contrario, vamos a ver, en este caso, para que ganemos ambos, ¿no? Pero evidentemente para poder encajar necesitamos también, oye, desde el cuidado y ¿no? de ese cariño de, oye, ¿cómo cuido? Y en eso está el hablar de dinero. Y es que la gente está obsesionada con enredarse con el dinero. Obsesionada, ¿eh? O sea, cuanto más complejo lo puedan hacer, mucho mejor. Yo a veces en la consultoría me encuentro gente que dices, hostia, ¿y por qué no simplificáis todo esto? Porque 8 cuentas bancarias, 25 huchas en cada una de las cuentas, y dices, pero ¿qué estáis haciendo? Sí, o sea, 3 cuentas, sencillito, cortito y al pie, y seguimos, ¿sabes? O sea, pero no, la gente está obsesionada en hacerlo todo lo más complejo posible, y nosotros lo que le intentamos trasladar es hazlo lo más sencillo posible, pero siéntate a hablar con tu pareja, como mínimo repasar cuentas una vez al mes. O sea, hablar de este tipo de cosas. O sea, si generáis un presupuesto, que esto del presupuesto lo hemos hablado 1.000.000 de veces, pues si tengo que generar un presupuesto contigo, me tendré que sentar contigo para hablarlo. Sí, claro. Porque si genero yo un presupuesto y tú generas otro, no estamos haciendo finanzas en pareja, por mucho que tengamos una cuenta conjunta. Esto no son finanzas en pareja. Entonces, vamos a sentarnos, vamos a hablarlo y vamos a ver qué es lo que está pasando. Y una vez que vemos lo que está pasando, pues vamos atajando o vamos priorizando cosas en común. Porque al final tenemos que ir los dos al mismo camino. ¿Podemos hacer cosas separados? Sí, personalmente. Yo creo que esto lo he contado aquí alguna vez, pero mi mujer y yo siempre hemos tenido una cuenta conjunta, pero también tenemos una cuenta individual. En esa cuenta individual no hay ahorro, en esa cuenta individual hay nuestro estilo de vida. Entonces, yo, pues si tengo que venir aquí a Barcelona varias veces, pues no me llega 20 euros de gasolina. Pero mi mujer, que trabaja a 4 minutos contados de mi casa a su trabajo, pues con 20 euros de gasolina tiene para todo el mes. Claro. Entonces, y esta es la típica pregunta de ¿cuánto nos repartimos cada uno? Pues dependerá de vuestro estilo de vida. Sí, esto ya, para empezar, ya la pregunta es de cuentas separadas, cuentas conjuntas, depende de la pareja, esto... ¿Cómo Claro, se decide? Bueno, aquí hay de todo. El 50-50, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Entonces... Pero aquí hay de todo, ¿eh? O sea, yo he visto, o sea, te lo juro, que he visto álgebra a veces en la gestión monetaria, ¿eh? Es lo que te digo, o sea, no sé qué entidad es que tiene huchas. No sé qué entidad es, ¿eh? Bueno, eran muchas. Ya, yo no sé las que son porque no me... O sea, como trabajo casi todo con neobancos, no,
pero no, tengo una hucha para ahorro. O sea, tenemos una hucha para ahorro, tenemos una hucha para irnos de viaje, tenemos una hucha para... ¿Y por qué no tenéis un presupuesto en vez de tener una hucha? Entonces, en el presupuesto os vais a sentar y vais a decidir cada uno lo que queréis hacer y vais a plasmarlo en el presupuesto y vais a trabajar en común. Pero cuando tienes una hucha para irte de viaje, tienes una hucha para comprarte ropa, tienes una hucha... No sé, me parece muy complejo. Una pregunta sobre una cosa que ha comentado Clara, que decía, bueno, el 50% que se reparten algunos, cuando hay ingresos muy desiguales, ¿cómo se equilibra sin que uno se sienta que mantiene Claro. y el otro que depende? Claro. Aquí lo que, a ver, hemos de partir de la premisa que aunque no seamos empresa, la empresa más antigua, habida y por haber, es la empresa familiar. Entonces, aunque no tengamos una personalidad jurídica propia, funcionamos como una empresa y debemos organizar esas parcelitas, ese presupuesto que va a venir, gastos, deudas, y ahí también está el dinero que entra. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que si nuestros ingresos son muy similares, pues entonces aplica ese 50 y 50. Pero claro, ¿qué pasa si los ingresos de uno y del otro son muy dispares? Entonces, claro, con esto, si aplicamos ese 50, para el que tiene unos ingresos menores, esto le puede estar generando una presión y un ahogo, porque si el uno siente que no llega y el otro, pues claro, vive más cómodamente en ese sentido. Entonces, ahí es donde va más en función de porcentajes. Oye, no es lo mismo el hacer un 50% de alguien que cobre 10.000 euros al mes y 1.000 euros al mes, que hacer sí un porcentaje. Oye, vamos a destinar, en vez de hacer 50 y 50, un porcentaje, un 30%. Entonces, ¿eso qué implica? Que cada uno aportará, o el esfuerzo de esa contribución va en función del estilo de vida individual. Y a partir de aquí, evidentemente, que lo que hace es nutrir y contribuir a aquello que nos hemos unido, al núcleo familiar. Porque el porcentaje, evidentemente, irá en función de esos mayores ingresos. Por lo tanto, el que ingresa menos, pues no sentirá tanta presión a la hora de aportar, porque evidentemente, si no hay más cuando hay esas diferencias, ¿no? Pero si lo vamos en porcentajes, cada uno participa, contribuye acorde al estilo de vida individual, de ingresos, y el aporte al núcleo conjunto. Por lo tanto, será importante, si hay ingresos distintos, no apliquemos la norma 50-50 porque podríamos estar generando un perjuicio a nuestra pareja, sino veamos cómo contribuimos en porcentajes teniendo en cuenta esos ingresos mensuales o anuales. Esto, esto imagínate en una pareja que se han ido a vivir juntos por primera vez. Esto es perfecto, ¿vale? Pero ahora vamos a poner el caso de cosas que nos encontramos de parejas que se han juntado, pero uno ya tiene piso y ya paga su hipoteca. Entonces, veo muchas veces el acuerdo de no, es que yo pago la hipoteca y él o ella paga la comida. ¿Y este reparto por qué? Porque claro, hoy sois dos y paga la comida. Pero si generáis familia y acabáis siendo 8... Claro, no es un buen acuerdo. Claro, entonces, simplificarlo. Y es lo que dice Clara, o sea, porcentaje del mismo esfuerzo los dos, independientemente de lo que ganéis, pero el mismo esfuerzo los dos. Entonces, hay tantas variables y la gente se lo quiere complicar tanto pensando que lo está simplificando, que te lo paras a ver desde el punto de vista analítico y dices, lo estáis liando muchísimo, ¿eh? O sea, lo estáis liando muchísimo y hoy estáis tapando un problema futuro, porque es lo que te digo, o sea, hoy perfecto, somos dos, al final el que paga la hipoteca, si ahí son dos, bueno, ahora la cesta de la compra sube bastante, pero quizás no al ritmo de la hipoteca, sois dos, bueno, pues el que paga la comida a lo mejor no le está saliendo tan perjudicial, pero es lo que te digo, si al final acaban siendo 4, ya empieza a haber una descompensación y vas a generar fricción. Entonces,
vuestro estilo de vida tiene que ser diferente, sí tiene que ser diferente en función de lo que vayáis a hacer cada uno de los dos y las inquietudes que tengáis cada uno de los dos, pero la economía común debe ser más sencilla. Sí, y porque aparte yo añadiría también, ¿no? Que es que si no generamos mucha diferencia. Porque si hacemos un 50-50 y no está equilibrado, ¿qué ocurre? Que uno va a ir construyendo un ahorro en paralelo, una acumulación. ¿Qué se hace con eso? El otro tendrá ganas de hacer cosas, de viajar, de tal, y el otro sentirá que no puede seguir ese ritmo. Entonces, el que tiene unos ingresos menores siempre se siente como arrastras de o como que le debe algo. Entonces, eso tampoco nos sitúa realmente en vernos horizontalmente, porque siempre es como que habrá ese sentimiento que le tenemos que rendir cuentas o deber algo al otro. Entonces, ojo, porque quizás en que hagamos eso durante 6 meses no pasa nada, pero cuando le estamos aplicando años y al final se entiende que cuando estamos en pareja es porque queremos que sea un proyecto a largo plazo, entonces ahí no hay nada más relativo que el tiempo. Sí. ¿Ok? Y entonces ahí es cuando, tarde o temprano, saldrá fricción. Por lo tanto sentémonos a hacer de una manera que este tipo de situaciones que van a venir no nos las encontremos. Es cierto eso que en todas las, o casi siempre en todas las parejas hay un perfil más conservador y otro más impulsivo. Sí, 100%. Entonces no es un mito, ¿no? No es un mito. No. Que en casi todas. Y los perfiles son muy diferentes. Me encuentro normalmente, y esto no, pero normalmente el hombre es bastante más aventurero y la mujer es bastante más conservadora. Básicamente por una cuestión genética ancestral, de que el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba en casa, y creo que eso en el patrón financiero se ha quedado un poco establecido. Eso no quita que hay mujeres mucho más aventureras y hombres más conservadores, pero normalmente no hay dos perfiles iguales. O sea, no se juntan dos personas con el mismo perfil. Siempre hay uno que tiende más a una cosa que el otro. Y siempre hay uno que toma la voz cantante. O sea, siempre hay uno que toma la voz cantante y el otro que es, bueno, que esto yo personalmente, que creo que ya habéis notado alguna vez que soy bastante provocador, cuando veo quién tiene la voz cantante de los dos, porque a veces se les nota muy rápido, se la quito y se la doy a la otra persona. Y entonces le hago partícipe a la otra persona. Entonces, a ver, porque a mí me interesa saber de los dos, no me interesa saber de una sola persona, me interesa saber de los dos. Y por lo que bien decíamos antes, hacer responsable, porque evidentemente en esa gestión del día a día esto es como uno cocina y otro friega los platos. Evidentemente que en el día a día se delegan cosas por optimizar, porque no podemos estar constantemente, y esa es la confianza también. Pero en cuestiones de dinero estamos haciendo cuestiones en la construcción y la vivencia de vida, y aunque en el otro tenga delegada esa gestión, no significa que te quite responsabilidad, y por lo tanto, si estás haciendo esa organización en esa toma de decisiones, va a ser importante también escuchar que dice el otro, oye, eso es así, realmente encaja o uno es consciente, porque va a tener un impacto también en su vida el día de mañana. Bueno, sí, yo siempre digo que eso de la responsabilidad a la larga puede convertirse en un arma arrojadiza, ¿eh? Sí, claro. De echar culpas y de... Sí. De hecho, no hay nada más importante financieramente que la elección de pareja. Porque en función de cómo sean esos acuerdos que se generen dentro del núcleo familiar, o sea, o bien hay un crecimiento, evidentemente hay una asociación, y por lo tanto implicará un crecimiento económico y una posición más acomodada, o al contrario. Entonces es muy, muy, muy importante ser consciente de cuando nos juntamos con alguien, pues igual que implica pues la relación que tiene con su entorno, familia y cómo se relaciona, pues también cómo gestiona y cómo toma decisiones en torno al dinero, porque esa asociación va a hacer que financieramente tengamos una mayor proyección, o al contrario, o que vayamos en detrimento. Y entonces esa elección de pareja es importante. Esto te puedo contar un caso concreto de una clienta que viene a la consultoría.
ella, o sea, ella iba un poco, se había dejado arrastrar por la vida díscola de él, ¿vale? Y claro, la vida díscola al final lo que hace es que empiezo a financiarme y estoy viviendo a futuro, porque todo lo que estoy financiando hoy se lo estoy quitando a mi futuro. Entonces, empiezan a financiarse hasta llegar a un momento donde ya no saben por dónde salir. O sea, no saben por dónde salir. En principio, el asesoramiento iba a ser en pareja. Y en el primer día están los dos. Ninguno de los demás días estuvo él. Porque él no quiere escuchar la realidad. Claro. O sea, en el momento en el que le dices, eres tú quien está haciendo mala gestión y eres tú el que tiene que poner el límite, la gente no lo quiere escuchar. Claro. O sea, y esto ya te digo, esto es en muchísimas. Bueno, es que yo creo que la gente principalmente no va a una asesoría, en este caso financiera, porque no quiere tener una bofetada de realidad cuando presenta ciertos números. Esto como, y al final es que, o sea, que es lo que decíamos, ¿no? Es ese trabajo de honestidad y responsabilidad. Y esto es como el que no va al médico porque no quiere saber si hay. Pues es exactamente lo mismo. Entonces, para poder tomar decisiones o mejorar nuestra salud, ya sea física o financiera, primero tenemos que evaluar esos hábitos que pueden estar generando, oye, una patología, que a lo mejor hoy no hay un síntoma visible, pero si no se previene, lo va a haber. Y en esto me habéis hecho pensar también, ¿no? Es decir, en caso de unos clientes también, en este caso hablábamos de una clienta con unos hábitos financieros desde muy jóvenes, buenos, construyendo patrimonio, consolidando colchón, ahorro, distintos proyectos. Y bueno, encuentra pareja y en este caso pues se empieza de alguna manera en esa organización. Al cabo, después de en 3 años, la situación financiera de ella había cambiado exponencialmente. Debido a que a los hábitos, es decir, darse, entregarse, ¿no? La otra persona no había tenido nunca hábitos de organización financiera, sin colchón y mucho más orientado a lo que decíamos, ¿no? A lo mejor más a la prioridad del vivir ahora. Bueno, pues todas esas decisiones que iban dando, que pasaban en la pareja, quien iba respondiendo económicamente era ella. Con lo cual su situación económica por esa asociación en los últimos años había empeorado muchísimo. Entonces hay que ser conscientes también, ¿no? En este caso, o esos son síntomas que nos tienen que también ayudar a ver si realmente quien tenemos al lado realmente nos nutre y nos cuida, porque lo que vamos a querer es que cada año estemos un poquito mejor. Y si eso año tras año es al revés, ojo, porque eso es una red flag importante. Uh-huh. Cuando decidimos sentarnos, ¿no?, con nuestra pareja para organizar nuestra planificación, ¿no?, planificar nuestra vida, hay muchas decisiones ahí que tomar, desde la hipoteca, porque claro, una pareja cuando decide voy a comprar un piso, aquí ya tiene que tener claro dónde quiere ir, no cuando ya estén viviendo en pareja, sino cuando empiezan a construir, entiendo, ¿no? Claro. Entonces, la compra de la vivienda, la jubilación, los hijos, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay que hablar y planificar. Ya el momento de vamos a ir a vivir juntos, independientemente que sea hipoteca o no. Sí, sí. O sea, vamos a irnos a vivir juntos. Ya a partir de aquí ya podemos empezar a planear. O sea, ya antes de coger una llave conjunta y abrir la puerta de una casa, ya antes de eso tenemos que empezar a planear, porque si nos vamos a ir a vivir juntos en compra, teniendo en cuenta que la financiación es del 80% y el otro 20% es el que tengo que aportar, más el 10% de ITP y actos jurídicos documentados y demás,
Bueno, pues ya sabemos que necesitamos unos ahorros. Que aquí empieza la primera fricción, porque puede ser que te encuentres una persona que ha estado ahorrando toda la vida. O sea, tengo ahora, por ejemplo, recuerdo el caso de una clienta muy jovencita, tiene 22 años, así, tiene dinerillo ahorrado. Ya tiene cierto dinero ahorrado. Y tengo otro cliente un poquito más mayor y tiene 0. Entonces, si estos dos se juntasen, por ejemplo, claro, ¿cómo vamos a comprar? ¿Cuándo empezamos a comprar? Entonces, ya no me pongo en la compra, que tenemos que tener un patrimonio para poder comprar, me pongo en el alquiler. Volvemos otra vez a lo que estábamos hablando antes. Si hay diferencia de salario, claro, uno te dirá, no, yo quiero vivir en Pedralbes, y el otro te dirá, no, yo es que puedo vivir en Badalona, en el barrio de Llefià. ¿Cómo nos ponemos en común? Entonces, siempre va a haber uno que tenga que ceder un poco, eso está claro, pero ya a partir de ahí, o sea, empiezan las decisiones, pero las decisiones, ya te digo, empiezan desde antes de irse a vivir juntos, que la gente se piensa que, no, una vez que vayamos a vivir juntos, no, antes de irse a vivir juntos ya tienes que tener decisiones financieras tomadas y saber un camino que quieres seguir. Luego, es lo que hablamos siempre, ¿no? O sea, el proyecto común es movible. Sí, bueno, claro, como cualquier... Hablaba antes que de las empresas, como cualquier empresa, que haces un plan financiero y según... Es una hoja de ruta, pero... todo va variando, es correcto. Está vivo, quiero decir. Es una hoja de ruta, pero no es no te están tirando una cuerda y sí, vas a venir hasta aquí, ¿sabes? Entonces, es una hoja de ruta. Entonces, esas decisiones previas tenéis que hablarlas antes. O sea, cuando ya entra el primer pensamiento de, hostia, ¿me podría ir a vivir con ella? O ella con él, y a partir de allí tenemos que hablar de dinero y qué tenemos pensado hacer cada uno. Y tú personalmente, ¿qué es importante para ti conseguir con el dinero? Porque es lo que estábamos hablando, ¿no? A lo mejor hay una persona que te dice, no, mi objetivo importante es tener un vestidor lleno de zapatos. Sí. Y hostia, pues un vestidor lleno de zapatos a lo mejor para mí no es prioridad. Y ojo, porque estas cosas a veces pensamos, no, cuando nos vayamos a vivir juntos, entonces abrimos una cuenta conjunta. ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar durante el noviazgo? ¿Por qué no puede estar mientras estoy conociendo a esa persona? Porque eso nos va a dar también ver cómo organiza. Entonces, ostras, si ya hay esa convicción, oye, realmente estoy apostando por esa persona y el día de mañana estamos empezando ya a proyectar planes futuros, ¿por qué no vamos a empezar ya a tener una gestión compartida con lo que eso hay? Porque entonces allí es donde empiezas a ver esa transparencia y cómo se toman decisiones en lo que es el fondo común. ¿No? Con lo cual, a veces es pensar a que llegue a... ¿Por qué tiene que irnos a vivir juntos si ya estamos en el noviazgo y estamos proyectados? Con lo cual, si realmente es la persona con la que apuesta, cuanto antes, mejor. Esto que te he dicho de los 100 zapatos, esto no es mentira, esto es del otro día, ¿eh? El otro día hablando con una persona, me dijo, dice, no, yo es que, o sea, tienen un problema económico, y me dijo, no, es que tengo como 150 pares de zapatos. Digo, no tienes días al año para ponértelos. O sea, no tienes días al año. O sea, yo personalmente que intento ser lo más minimalista posible, quitando que vivo del consumo y demás, pero intento ser lo más minimalista posible. O sea, yo creo que tengo 3 pares de zapatillas ahora, de calzado. ¿Para qué quiero más? O sea, sí, me podría comprar uno para cada estilo de ropa, pero, hostia, ¿cuántas veces lo necesito? Entonces, claro, a mí me dice 150 pares de zapatos y lo primero que pienso es menudo derroche. Sin sentido. Porque si me dices, no, es que trabajo de lo que sea, que necesito una estética no sé qué y todos los días tengo que llevar un calzado específico, tal, bueno, vale, va, te lo compro. Pero 150 pares de zapatos a mí me parece una aberración. Entonces, claro, este tipo de cosas que estábamos hablando de poner una cuenta en común, conjunta, previo a tomar la decisión de irnos a vivir juntos,
Pues a mí ya me parece muy interesante, básicamente porque si yo veo que de esa cuenta conjunta cada vez empieza a fugarse dinero para comprar cosas absurdas, pues probablemente... porque a nivel financiero hay que tener una cosa clara, ¿eh? Y es que es muy difícil convertir a la gente. O sea, un derrochador no va a pasar a ser un ahorrador profundo. Ya. Del hoy para mañana. Puede ser que llegue un momento en la vida que la vida lo coja así de la pechera y lo saque y entonces digo, hostia, pero por el simple hecho del amor no va a pasar de ser un derrochador a un ahorrador con perspectivas de futuro, ¿eh? Esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, previo a, veamos qué. Porque si no... nos podemos encontrar eso, que es lo que estamos hablando, ¿no? Muchas veces la pareja no te exige, pero dependiendo un poco de la persona que seas, bueno, pues es igual. Si a ella o a él le gusta gastar, pues si yo tengo solvencia económica, pues venga, va. Y luego nos encontramos que los dos nos hemos quedado tiesos porque uno tira más que el otro, entonces. Claro. Antes hablabas de las cuentas que la gente se complica con un montón de huchas ¿Pero cuál sería el sistema ideal? ¿Cuántas cuentas deberíamos tener? O, pues, ¿qué es lo recomendable? 3. Tan sencillo. Claro, ojo que aquí especificar, cuando hablamos de cuentas corrientes, sí. ¿no? Que no sería, sí. Lo reformulo para que quede, ¿no? Que a veces... 3. Una cuenta conjunta, una cuenta individual cada uno y una cuenta de ahorro. Que la cuenta de ahorro no tiene nada que ver con la cuenta conjunta ni con las cuentas individuales de cada uno. Todos los ingresos y todos los gastos fijos van a la cuenta conjunta. Todo lo que quiera ahorrar va a la cuenta de ahorro y cada uno se asigna para su estilo de vida. Y con lo que te asignas para tu estilo de vida es con lo que tienes que pasar todo el mes y tener ese compromiso de no gastar más de lo que te has asignado. Porque los gastos fijos son controlables muy fáciles. Sí, claro. O sea, pago de alquiler o de hipoteca X, pago de luz, agua o gas, más o menos, va a depender un poco de la época del año, pero más o menos siempre voy a pagar lo mismo. Telefonía voy a pagar más o menos lo mismo. Y comida va a variar un poco, pero más o menos lo mismo. Entonces, yo esto lo tengo muy controlado, ya sé lo que tengo que pagar, ya sé lo que tengo que dejar aquí, también puedo decidir lo que quiero ahorrar a costa de quitarme de mi gasto personal, también puedo decidir lo que quiero ahorrar, con lo cual ya tengo 2 gastos totalmente controlados. El gasto del fijo y el ahorro lo tengo totalmente controlado, ahora falta mi parte. Entonces, si lo hacemos al 50%, que yo no soy partidario de, si yo me reparto 400, a mi mujer repartirle 400, no soy partidario de esto. A lo mejor, en este caso que te contaba, porque mi mujer trabaja muy cerca y necesita menos gasolina que yo, pero podría ser al revés, ¿eh? Creo que para cada estilo de vida se necesita repartir un gasto, a ver quién es realmente el que tiene control sobre ese gasto. Entonces, a partir de allí... Tan sencillo como eso. Y es muy fácil de detectar. Al final, las cuentas corrientes nos sirven para que el dinero fluctúe, se mueva. ¿Vale? No es para que el dinero quede. Esas son las cuentas de ahorro, que serán consideradas distintas y tendremos en cuenta otros distintos factores. Pero si hablamos de cuentas corrientes, si se estructura bien lo que es común y lo que es individual, si hay cualquier variación, es muy fácil de poder evaluar. Porque mensualmente ya vas teniendo, oye, hemos establecido que vamos a tener esa asignación para ese gasto más personal o ese gasto conjunto. Evidentemente que un mes puede pasar algo o cualquier situación extraordinaria, pero si eso se repite mes a mes, ojo. Porque ya no es extraordinario. Ya no es extraordinario, exacto. Y entonces ahí es donde hay que reevaluar, pero una vez se toma esa decisión, mes a mes se acomodarán esas pequeñas desviaciones, pero tiene que llegar un momento en que tú no mires tu cuenta corriente. Porque ya esto sobre todo cuando tenemos ingresos más fijos, evidentemente,
Cada caso es particular, cada caso puede tener sus variaciones, pero si estamos hablando de que cada mes tenemos los mismos ingresos, es decir, que no hay ingresos variables y que cada mes vamos a tener los gastos fijos, quiero decir, son los que son. Entonces, es la distribución de cómo hacer esa fluctuación en esas cuentas conjuntas e individuales es mucho más fácil de poder medir o ver esas desviaciones. Entonces, aquí hay que poner luz de, oye, el primer trimestre, siempre, ¿no? Con clientes, el primer trimestre es para confirmar que eso que se ha organizado realmente es lo que encaja con el estilo de vida de esa núcleo familiar. Uh-huh. Porque al final la idea es soltarlo. Ya está, cada mes sé que entra el dinero y gasto. Y oye, ¿qué me permite tenerlo separado? Pues que cuando estamos a mitad de mes y nos hemos gastado el 80% de lo que era presupuesto, ojo, a ser conscientes y dos, a también evaluar mucho más esas micro decisiones del día a día. Oye, ¿realmente nos apetece tomarnos un café aquí? O sea, ¿realmente es tan innecesario? Porque a lo mejor, haciendo esa misma pregunta eterna, decimos, oye, pues a lo mejor no. Por lo tanto, somos mucho más conscientes de que, oye, es que ya hemos pasado el 80%. ¿Qué es realmente vital e importante para que sí que no vamos a poder evitar? Y ahí es donde tú pones el impulso del dinero. Y tomando el símil de la empresa, entiendo que sobre todo en los inicios, esto mensualmente se ha de ir ajustando, claro, ¿no? Claro. Uh-huh. Claro. Y en la empresa sí o sí tienes el trimestral, con lo cual, sí. O sea, no hay más. No te escapas. O sea, no te escapas. Correcto. Sí, sí, pero es lo que hablamos, o sea, las finanzas tienen que ser dinámicas. O sea, no es esto es esta línea y de esta línea no me puedo salir, ¿no? O sea, esto es esta línea porque es hacia allí, hacia donde quiero ir, pero para ir hacia allí a lo mejor tengo que ir bordeando de vez en cuando el camino y a lo mejor tengo que ir reajustando y recalibrando el camino. Entonces, si no pasa nada, pues reajustar, pero es lo que te decía, es cuanto más simple lo hagan, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, porque la gente tiende a enredarse demasiado en muchas cosas y entonces es donde empiezan a perder el foco de hacia dónde tenían que ir. O sea, esto me he encontrado gente que estoy hablando, porque esto que te he contado de las cuentas, se lo decimos a todo el mundo. Y te dice, no, es que nosotros tenemos una cuenta conjunta, pero claro, si hacemos esto, si salimos un día a cenar, ¿quién paga? ¿Cuántas veces salís a cenar al mes? Ninguna. Y ahora sí separáis las cuentas. Vais a salir cada semana. Entonces, no busquemos más complejidad. Si es muy sencillo. O sea, si salimos a cenar, ¿quién paga? Pues si salís a cenar y no lo queréis pagar de ninguna de las dos cuentas individuales, tenéis dinero suficiente en la cuenta conjunta, sacaros 200 euros y iros a cenar. O sea, no le demos más vueltas, ¿sabes? O sea, si al final todo tiene que ser muy simple y muy sencillo. Cuanto más simple y más sencillo, mucho mejor. Hemos hablado de cuentas corrientes, no nos queda mucho tiempo, pero si hablamos de inversiones, porque no es lo mismo las cuentas corrientes que cuando decidimos que vamos a invertir nuestro dinero. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Porque si hay alguno de la pareja que no tiene ese perfil inversor y no está por la labor, ¿aquí qué tenemos que hacer aquí? Yo lo que les recomiendo a todo el mundo es que intente encajar el uno con el otro. Uh-huh. Básicamente porque yo, y esto lo he hablado 1.000.000 de veces, yo tengo un perfil de riesgo muy alto y mi mujer tiene un perfil de riesgo mucho más bajo. Entonces, yo personalmente no tengo miedo a invertir, pero mi mujer tiene mucho miedo a invertir. Entonces, hay que llegar a un consenso. O sea, no podemos decidir ni el uno ni el otro. Tiene que ser un consenso, pero tiene que ser un consenso de manera colectiva entre ellos. No puede haber... o sea, no puede decidir uno, no, pues yo esto lo vamos a hacer así. Por eso te decía al principio de que siempre hay uno que tiene la voz cantante y el otro a veces, que es el que no está diciendo nada, es realmente el que tiene más que decir. Uh-huh. Entonces, claro, no es tan fácil en el qué hacer, sino es tenéis que poneros de acuerdo y saber el camino común de dónde queréis llegar. Claro. Y de aquí diría, ¿no? Uno tira al otro para que tiene que haber un aprendizaje
y el otro debe acomodarse al ritmo del otro. Y ahí es donde haces. Entonces, cuando hablamos de inversión, estaremos hablando de proyectos a largo plazo. Entonces, ahí es donde, o sea, nosotros invertimos no para de aquí 3 meses, sino que vamos a invertir para aquí unos años. Entonces, eso tiene unas consecuencias en lo que es la organización, porque eso es lo que puede hacer que perdamos dinero y en lo que es la misma devaluación de la moneda, la inflación, o lo ganemos gracias al final da el resultado de una inversión. Y eso puede ser fluctuante o puede ser, ¿vale? Entonces, de aquí eso es una decisión, para dónde vamos y se genera un impulso. Lo que no puede hacer es que vayamos a 5 o 10 años y que luego a los 3 meses se nos haya cambiado. Ojo, porque ahí es donde hay que tomar decisiones. Vamos a evaluar la cantidad, vamos a evaluar el proyecto, vamos a evaluar pero si entendemos bien y tenemos esa información y ese entendimiento, no hacerlo no tiene cabida si realmente lo que queremos hacer es proteger la economía familiar. Uh-huh. Entonces, hay una... No sé si habéis escuchado, ¿no? Pero hay una teoría que es la teoría triangular del amor, que habla sobre esos pilares, siempre como decimos, salud, dinero y amor. Uh-huh. ¿No? Entonces, realmente, ¿no? Que dicen, oye, ese amor completo, ese amor puro o equilibrado, vamos a decir, tiene que tener varias patas, ¿no? Oye, tenemos que tener complicidad, esa conexión emocional, es decir, tenemos que ser amigos, tiene que haber también la parte de conexión física, sexualidad, ¿sí? Y luego también la parte del compromiso, y el compromiso es el dinero. Entonces, en la inversión estamos tocando la pata del compromiso, porque no serán decisiones para cómo nos vamos a ir de aquí 3 meses de vacaciones. No, vamos a hablar de proyectos que vamos a construir, llámese casas, llámese hijos, llámese estilos de vida, queremos viajar, queremos lo que sea. Y eso sí o sí implicará un tiempo, un esfuerzo y unas decisiones conjuntas. Uh-huh. Nos quedan 2 minutitos de programa. ¿Algún consejo o última frase para nuestros oyentes? Sí, que se hagan la pregunta de si están construyendo algo juntos o cada uno por separado, porque aquí es donde van a poder empezar a tocar alguna decisión. Y cuando una pareja tiene un plan, el dinero deja de ser un problema y empieza a ser una herramienta. Esa buena frase. Clara, ¿alguna cosa antes de finalizar? Que es importante establecer espacios de comunicación y al final, ¿no? Esa conversación honesta para con uno mismo y para con quien estás decidiendo o que te acompañe para ese proyecto de vida. Pues acabamos con nuestro programa. Clara, muchísimas gracias por acompañarnos. Iván, contigo me veo la próxima semana. Exacto. La semana que viene. La semana que viene. Y nosotros volvemos mañana. Les espero como siempre en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.